Hola Roxana, hola Lourdes. Muy desafiante también como armar esto y tratar bueno, de elegir, ¿no? Entre algunos momentos y también miradas. Y en especial la Edad Media, que me encanta, es como un periodo bueno, hoy y después les voy a pasar un PDF si quieren leerlo, de Umberto Eco, que fue un gran medievalista, sobre el tema de cómo percibimos la Edad Media, porque esto me parece como súper interesante, ¿no? No es solamente qué pasó, sino cómo nosotros también la percibimos. Y en parte, la mala prensa que ha tenido la Edad Media tiene que ver con esa necesidad, digamos, a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa, de, de hacer como un corte entre lo que había sido esa época de las tinieblas, digamos, ¿no? Y el resurgimiento de la cultura clásica, del pensamiento humanista, contra una época, digamos, donde la religión tuvo un papel muy importante, el feudalismo. Entonces, todo eso, ¿no? Que se estaba como revolucionando, de alguna forma tenía que ser escindido, ¿no? Como momento histórico fecundo y verlo en realidad como eso que queda entre la antigüedad clásica y el mundo moderno. Entonces, de alguna forma, en este siglo, en especial a partir de algunos medievalistas de los 60 y los 70, como Le Goff, Duby y Umberto Eco también, tienen como otra mirada sobre la Edad Media que nos hace pensar en todos los prejuicios que uno tiene, ¿no? Como de esa época oscura, de la quema de brujas, de la intolerancia, ¿no? De la pérdida también de cultura. Entonces, de alguna forma lo que plantean en general, lo dice Umberto Eco en este ensayo, dice que de alguna forma se conserva en la Edad Media la herencia esa del pasado, con una, no simplemente dejándola en la ladera, ¿no? Sino traduciéndola, lo que significa muchas veces elegir partes, ¿no? Perder de repente otras que podrían resultar a los ojos de hoy valiosas, pero como reutilizar, reciclar, digamos, el conocimiento, ¿no? Él dice que es como una inmensa operación de bricolage, en equilibrio entre nostalgia, esperanza y desesperación. Y que bajo su apariencia como inmovilista y dogmática, porque lo fue, constituyó paradójicamente un momento de revolución cultural. Es como un proceso, ¿no? Que de manera natural se encontró con una cantidad de accidentes como las pestes, como la intolerancia, como la muerte, como también la pérdida de una forma de vivir que era en ciudades, pero todo eso, digamos, se atravesó de alguna forma con un proceso de asimilación y también de cambios ¿no? y de nuevas versiones de una cantidad de herencias que no son solamente la herencia clásica. Entonces, como para ubicarnos un poquito, ay, perdón, nada, les voy a dejar este cuadro, que es así como muy breve, que de alguna forma da cuenta de lo que los historiadores llaman, ¿no? Como esta primera Edad Media, la Edad Media, que empieza con esta primera Edad de Oro bizantina alrededor del 527, van a ser casi 2 siglos, en que el eje cultural, religioso y político también pasa de Roma a Constantinopla, lo que hoy
es Estambul, a Turquía. O sea, que se desplaza hacia Oriente el eje del poder, y eso implica a los efectos del arte consecuencias muy importantes, obviamente. Después tenemos un periodo que coincide entre el periodo bizantino iconoclasta, que es un periodo, ese sí es un periodo oscuro, porque bueno, es el periodo donde no hay imágenes, ¿verdad? Donde se considera que las imágenes remiten a ese pasado pagano de adoración de imágenes, y entonces tenemos ahí casi un siglo, ¿verdad? De lo que llama la querella iconoclasta, que empieza a coincidir con todo un movimiento que se hace, sí, en la Europa occidental, que es el renacimiento, digamos, carolingio. Es en la zona más como de Francia, pero se va a ir expandiendo también. Y de alguna forma entonces van a convivir una edad de oro bizantina que tiene como base Italia también, Venecia, Rávena, con el desarrollo del arte románico que se va a dar en realidad sobre todo en aquellos lugares donde había mayor influencia latina. Y ahí tenemos entonces la catedral, por ejemplo, de Santiago de Compostela y todo el camino de Santiago, pero también vamos a tener románico en Inglaterra, ¿no? También. Y luego, por un proceso que es absolutamente lento y natural, vamos a tener una cantidad de cambios a nivel demográfico, económico, cultural, que va a dar lugar nuevamente a una cultura de ciudades. Y al inicio de este arte gótico, que lejos de ser un arte oscuro, como después fue visto un poco durante el romanticismo, fue un arte de glorificación, un arte, al contrario, opulento, luminoso, que también tiene que ver mucho con el orgullo de cada uno de estos centros urbanos que se iban haciendo más poderosos, y con el surgimiento de una clase, que es la clase burguesa, que va a ser muy influyente después también en toda la conformación del arte europeo. Y entre medio tenemos también la presencia del Islam en Asia, bueno, coincidente con el budismo, por ejemplo, ¿no? Un poco anterior, pero también la presencia del Islam en España. Entonces, digamos, como que todo se vuelve una especie como de mezcla, ¿verdad? Que se va a desarrollar hasta prácticamente el siglo XV a nivel artístico, con la caída de Constantinopla como o sea, va entre como la caída de Roma y la caída de Constantinopla, digamos, ¿no? Son dos hitos históricos que de ninguna forma marcan que de un día para el otro se empezaron a hacer otro arte, sino son estas cosas que los historiadores tienen que de alguna forma establecer como hitos, como para ordenar un poco, ¿no? El relato histórico. Y con todo esto me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con esta fascinación contemporánea que tenemos con las series como Los Vikingos o Game of Thrones, ¿no? U otras que tienen que ver justamente con este recordar, ¿no? Las partes de esto que se llamó la era de las tinieblas, que es la parte como primera, ¿no? De la Edad Media, antes del siglo X, cuando cae el Imperio Romano y hay toda una cantidad de, de centros de poder dispersos, y lo que hay es como la caída de alguna forma de la ley, ¿no? De esa ley que los romanos habían hecho globalizada, para decirlo de alguna forma. Entonces, ¿no? También es interesante pensar por qué nosotros rescatamos, ¿no? La barbarie, la violencia de esta época. Es decir, ¿qué es lo que estamos rescatando de esta época? Bueno, estamos rescatando justamente esa idea de un tiempo donde no hay ley, donde triunfa de alguna forma siempre el más fuerte o el más hábil, ¿no? Entonces, digo, esto es interesante porque
vamos a ver sobre el final de esta sesión, que se ha rescatado en distintas épocas, ¿no? Como de la Edad Media, y un poco, bueno, esto es lo que nosotros tenemos como una imagen más contemporánea, ¿no? Pero en realidad, como dice Jacques Le Goff, este historiador del que les hablaba, que es como de los primeros que cambia el discurso sobre la Edad Media, es un periodo luminoso y lleno de risas, ¿no? De alguna forma es un mundo diferente al que nosotros conocemos hoy, pero que tiene una cantidad de elementos que sí nosotros hoy todavía consideramos positivos. Por ejemplo, el Estado, la ciudad, el comercio, la fundación de universidades, los derechos de las mujeres. Hay progresos, ¿no? en la producción agrícola que tienen que ver eh, con la invención del molino de agua, el de viento, con una cantidad de cambios en las formas de cultivo, digamos, que dan como resultado nada menos que el fin del hambre, de las hambrunas, digamos, como, eran como pestes también, y el crecimiento demográfico, que es lo que de alguna forma posibilita, ¿no? ese avance. Pero además hay otras cosas, ¿no? Como la expansión y la adopción de la pólvora, el papel, el reloj mecánico, la brújula, los lentes, los botones, eh, las monturas, las espuelas, los estribos. O sea, hay una cantidad de progresos, ¿no? Que hacen que realmente esta no sea una edad así como la hemos concebido, ¿no? Como una edad de absoluta barbarie y eh, donde no hay como interés en la cultura o en lo que llamaríamos desde un punto de vista positivista el progreso, ¿no? Y por otro lado, también hay que pensar que la Edad Media resuelve de alguna forma un sistema que es el feudalismo, que lo tenemos como demonizado, un poco por eso que les decía, bueno, por el pensamiento obviamente, ¿no? Que derroca ese feudalismo, que ya era un feudalismo que no tenía ni sentido, ¿no? Pero este sistema, que es el predominante durante la Edad Media, es un sistema de pactos, o sea, es una forma de resolver el poder que no habían hecho, no habían tenido los romanos, por ejemplo, que habían de alguna forma tomado el modelo de los imperios asirios y babilónicos y habían tenido un imperio, digamos, sino que esto eh, es llegar como a acuerdos que tienen que ver, digamos, con que alguien, que es un rey generalmente, un señor, necesita, ¿no? de ciertos recursos, necesita la producción de alimentos, necesita de soldados, necesita ¿no? de una cantidad de bienes que no puede producir solo, eh, y entonces pacta con sus vasallos, con quienes viven en sus tierras, un sistema de intercambio en el que él provee de la protección y los otros proveen, digamos, de los frutos del trabajo. Con lo cual hay una limitación del poder real, porque además hay antecedentes, digamos, de que ese poder no era infinito y que no era, de que había sublevaciones y que, digamos, no era un poder que se pudiera ejercer de manera tiránica sin consecuencias, ¿no? Porque también es un sistema, obviamente, el sistema de pactos es un sistema que funciona mientras funciona, ¿no? Pero, digamos, un señor que se convertía en cruel, déspota y era visto como malvado, bueno, posiblemente sus vasallos más pudientes se unieran y lo derrocaran, ¿no? Y a la vez, incluso en el tema familiar, es un acuerdo de iguales. Es decir, el matrimonio es un acuerdo de iguales donde se comparte los bienes y la educación de los hijos es como también responsabilidad de ambas partes. Esto también es importante y es un cambio respecto a lo que era, por ejemplo, la concepción de la vida familiar, del pater familias, ¿no? y de la sumisión de las mujeres en el sistema romano. Es decir,
acá vemos, y es súper interesante, hay un libro de Duby que habla sobre las mujeres en el siglo XII, ¿no? De cómo estas mujeres empiezan a tener como una existencia también en los escritos, porque en general se casaban las mujeres más nobles con hombres que eran de un linaje ligeramente inferior, y entonces en realidad el linaje, la sangre, digamos, ¿no? Era mejorada por estas mujeres, entonces que eran mujeres a veces también más cultas, y que muchas veces por todo el tema también de lo que llevaban los hombres afuera, como podían ser, vamos a ver, las cruzadas o las peregrinaciones o los torneos, que eran una especie de forma simbólica, ¿no? Que se desarrolla más deportiva de la guerra, las mujeres quedaban a cargo justamente de la administración de estos feudos. Entonces, digamos, tienen un papel mucho más importante de repente de lo que hemos concebido. Y voy a irme lejos, en realidad, porque bueno, un poco nos vamos a centrar en esto de la Edad Media como un concepto que se refiere sobre todo a la Edad Media europea, pero es una Edad Media que en realidad es una Edad Media que está atravesada por una serie de vínculos artísticos, culturales, económicos también, obviamente, que tienen que ver mucho con esto que se llamó la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda se estableció en 141, 87 a.C., como una forma, digamos, de intercambio que va de China, pero pasa por Java, por la India, por Persia, por Arabia, por Somalia, y llegaba a Europa en caravanas con un riquísimo, o sea, era a la vez marítima y también por tierra, con un riquísimo intercambio de lo que se consideraba en Occidente lujos, como podía ser la seda, como podían ser las porcelanas, y producidos también en otros lugares, y que traían, digamos, ¿no? como estos productos de una cultura que era mucho más desarrollada, ¿no? Como lujos, y de alguna forma también patrones estéticos de representación que de alguna forma van a fecundar todo lo que es el arte de estos lugares en ida y vuelta, porque así como, digamos, tenemos la influencia oriental sobre Europa, vamos a también tener la influencia griega, romana, ¿no? De este arte clásico lo vamos a encontrar en lugares muy lejanos, como la India o como la China o Afganistán, ¿no? Entonces es un intercambio que sí, en algún momento se interrumpe, pero que pone siempre en contacto a Oriente y a Occidente. Y hay algunas cosas que me parece importante entender de este arte chino eh, que llegó, ¿no? En forma de sedas, en forma de porcelanas, y es que es un arte también distinto a lo que era la concepción quizás occidental. Es un arte que se plantea que el mejoramiento del hombre a nivel espiritual. Es un arte de la austeridad, es un arte del gesto, ¿no? De lo mínimo. Y es un arte, si bien nosotros vemos de repente, ¿no? Como dinastía tras dinastía, no cambia mucho. Es un arte donde la innovación no tiene realmente un papel importante, sí lo tiene como esa búsqueda, ¿no? Como del equilibrio eh, entre lo que es nuevo y lo que viene ya de los maestros de quien se aprende una forma, ¿no? Del gesto, de la sabiduría, del equilibrio, de la composición entre lo lleno y lo vacío, que son conceptos bueno, no son exactamente, ¿no? Los conceptos occidentales de la belleza, ni
la forma de, de conectarnos, ¿no?, con la naturaleza, que es diferente, y que de alguna forma también es muy interesante pensar que tuvieron como también tuvieron gente que los hizo cambiar, obviamente, en todos estos siglos, pero hasta performance, ¿no? Hasta uno que se embadurnaba era muy excéntrico, ¿no? Un artista que se embadurnaba con pintura y se arrastraba por la seda, o que tiraba pintura a lo Pollock. Es decir, hay movimientos ¿no?, que son como también de renovación, igual que en todo arte, pero que van mucho más lento. Para contar así muy brevemente, en el siglo V, entre el siglo V y el siglo XVI, tenemos la construcción de esta muralla china, que es una forma en que los chinos, una obra increíble, que llegó a tener 21.200 kilómetros de longitud. Ahí está el trazado que se hizo durante la primera dinastía Qin. Esta dinastía es una dinastía especialmente importante en cuanto a contener el avance de los mongoles y establecer un sistema durísimo, durísimo, pero que de alguna forma produjo, digamos, como un gobierno como, ¿no?, muy centralizado en lo que era la administración, la cultura, la religión. Pero el trazado, digamos, va a seguir en distintos momentos, digamos, hasta, ¿no?, y bueno, y va a ser una obra que comenzó siendo como de barro, ¿no?, como bastante sencilla, pero va a terminar siendo como una gran obra justamente de contención, ¿no?, y defensa como del territorio, que va a llevar generaciones y generaciones en su trazado y en sus varios trazados, digamos, ¿no? No es absolutamente continuo. Hoy generalmente se puede visitar una parte que está cerca incluso de Beijing. Esta misma dinastía Qin es la que produjo este maravilloso ejército. Yo creo que es de las cosas más impactantes, como me gustaría verlo, de guerreros de arcilla que fueron realizados para el mausoleo de Qin Shi Huang, uno de los principales mandatarios de esta dinastía, y que es absolutamente maravillosa y que no está totalmente excavada, porque, digamos, por un tema, esto fue descubierto en los años 74, por un tema también de una actitud más contemporánea, de cuidado, ¿no? En las excavaciones no se ha terminado todavía la excavación para no dañar capas, ¿no? Entonces, digamos, bueno, pero lo que se ha visto hasta el momento es absolutamente maravilloso, porque este ejército, que obviamente es como una especie de ejército simbólico, ¿no?, en vez de enterrar a los soldados y a los caballos y a los esclavos, están enterradas las imágenes. Es un ejército que tiene una homogeneidad, digamos, ¿no?, en cuanto a las formas. Uno puede darse cuenta que, bueno, posiblemente fueron modeladas a partir de formas básicas, pero cada uno de estos guerreros es un hombre especial, es un retrato. O sea, no hay una cara que sea igual a la otra. Y así, además, están divididos según su rango, ¿no?, con sus uniformes. Es como que da idea, ¿no?, de este tema de un enorme poder y de un enorme poder también de crear como estos proyectos, ¿no?, como monumentales. A esta dinastía siguió la dinastía Tang, 618-906. También coincide, si pensamos, con este momento que se llamó la Edad de las Tinieblas en Europa, y sin embargo esta dinastía fue una dinastía especialmente
importante a nivel también del arte, ¿no? Hay un documental que después les voy a pasar, muy bello, de, eh, ay, perdón que se me escapó el nombre del pintor, que es justamente mirando este rollo de seda, que es el viaje del emperador Ming Wang viajando en Shu, que es una especie de panorama, ¿no? Como el tapiz de Bayeux, así largo, estaba pensado para ser disfrutado en partes, ¿no? Se abría y era toda una ceremonia, como no era que estuviera expuesto siempre, sino que nos invita a ir como viajando, ¿no? Como por este rollo de tela, y que está pintado en el siglo VIII, que es también de esta dinastía. Esta dinastía sigue la Sui, que fue una dinastía también con un tiempo de paz muy largo, que permitió el desarrollo de arquitectura y también de estilos pictóricos ligeramente distintos. Es la que comienza también a hacer grabados y a colorear los grabados con acuarelas. Entonces, digamos, es como importante esto, porque muchas de estas técnicas y de estas formas después van a pasar justamente a Occidente, ¿no? Sigue la dinastía Song, que acá ya está coincidiendo con la Edad Media, y por otro lado tenemos en la India, en Pakistán, en Afganistán, una cultura que se llama del reino Gandhara, que estuvo entre el 300 a.C. y el 500 después de Cristo, o sea, estamos hablando de 800 años, ¿no? de historia, pero que tuvo su esplendor entre el siglo I al V después de Cristo, que es una cultura también riquísima desde el punto de vista arquitectónico. Son los que crean las estupas. Las estupas son como las madres de lo que van a ser después las cúpulas arquitectónicamente, y unas formas de escultura que quizás tuvieron que ver también, tuvieron diálogo, digamos, con la escultura occidental, y que son absolutamente maravillosas. Entonces, digamos, acá nos encontramos con un arte que va a desarrollarse también en paralelo al arte occidental, con sus propias normas, pero también con intercambios con Occidente. ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna forma tenemos también en este momento como una variedad tanto en Occidente como en Oriente, de creencias, ¿no? Y el Islam, en realidad en el siglo XIII, tiene como un papel más importante, pero antes tenemos como una especie también, desde el punto de vista religioso, me da no sé qué decirlo, bricolage, pero también tenemos como una especie de collage, ¿no? de creencias que tienen que ver con el zoroastrismo en el mundo iraní, el hinduismo, el budismo, el animismo en el Magreb, y por supuesto el cristianismo, sobre todo en el área que va de Turquía a Egipto, ¿no? Donde tiene como por el Imperio Bizantino mayor entrada. Entonces, digamos, tenemos como un panorama eh, dentro del cual surge este arte islámico en el año 622, que es como la época que se fecha, ¿no? Cuando Mahoma marcha de la Meca a Medina, y que va a ser muy importante porque también es un arte, al igual que la religión, que recoge, digamos, ¿no? los aportes del judaísmo, del cristianismo, pero que va a tener algunas normas como la prohibición de la representación humana, que es en el arte religioso, y no es tan así, pero bueno, es como una especie de tendencia, podemos decir, aneicónica, eh, que va a llevar como a un desarrollo justamente de una ornamentación geométrica que es mucho más simbólica ¿no? de las formas de la naturaleza, que va a impactar, ¿no? en todas estas zonas que empiezan a tener
justamente donde empieza a haber contacto con el Islam. Acá tenemos en Jerusalén una de las primeras mezquitas, que es entre el año 691 y 692, que en realidad es como el lugar donde se supone que estaba el templo de Salomón, ¿no? Que había sido destruido, y tiene una reconstrucción, ¿no? Como posterior, pero acá es la cúpula de la roca, es como un lugar justamente ¿no? como sagrado, y que empieza a dar cuenta justamente de todas estas características del arte islámico, que es un arte que no es un arte árabe, es un arte que va a recoger también como perdón, influencias del arte local que había en Irak, en la Mesopotamia, en Jordania, ¿no? Es un arte, digamos, que va también a globalizar una cantidad de culturas, de aportes culturales locales. Y tenemos construcciones, por un lado, religiosas, pero por otro lado también tenemos los castillos, por ejemplo, en Jordania, que hay todo un camino como de estas estructuras, ¿no? De castillos defensivos, que, que también son de esta época, digamos, ¿no? Estamos hablando como de esta primera Edad Media. Y en Egipto vamos a tener a los mamelucos, que se instalan entre 1250 y 1261, y que van a desarrollar un arte súper interesante, en especial en lo que tiene que ver con el metalizado de la cerámica, y también con la metalurgia, ¿no? Como esto que se llama el baptisterio de San Luis, por el uso que se le dio después, y porque era donde se bautizaban los reyes franceses, pero en realidad no, obviamente la pieza es una pieza islámica y muy importante dentro del Islam, digo, pero bueno, en realidad está como en Oriente. Y ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega este tema del corte entre Oriente y Occidente y el comienzo, digamos, de esta nueva era? Yo traje, porque me impactó mucho en el libro que me recomendaron Cecilia y Paco, esta obra que no conocía y que en realidad es como todo una especie de género, que es el de los pisos sin barrer. Esto es un mosaico que se encontró en una villa en la época de Adriano, y en realidad es un tema decorativo que ya había inventado un artista, Sosos de Pérgamo, que está representado por otro artista que que llamaba Heráclito, como el filósofo, y que es todo un género que justamente da cuenta de cómo de un juego, ¿no? De la cosa lúdica, y que tiene que ver con la abundancia también. Esto lo que representa es lo que queda en el piso sin barrer después de un banquete. O sea, que haya esta cantidad de desperdicios, y cuáles son, ¿no? Los desperdicios, es decir, qué alimentos se servían y también se descartaban, habla mucho como de la opulencia, ¿no? De esta etapa final del imperio, y también de esta representación del desorden, ¿no? O sea, el juego era que en realidad, bueno, uno tiraba un hueso de pollo y hacía espejo de alguna forma con el que estaba representado. Pero en realidad está hablando de una concepción, digamos, ¿no? Que no es justamente la del orden, la de la austeridad, ¿no? Que había tenido la República Romana, sino de esta especie de opulencia. ¿Qué es lo que sucede? Es que en realidad Roma había cambiado mucho en estos años, porque eh, primero que hay un edicto que no hace diferencia entre si uno es un ciudadano nacido en Roma o en provincia. Esto hace que todos sean ciudadanos. Hay una enorme cantidad de libertos, de gente que llegaban a Roma como esclavos y que eran liberados. Y entonces
hay como toda una especie de movilidad social que hace como de esta metrópolis una especie de crisol, ¿no? De lenguas, de culturas, en que están como iguales. Dentro de este crisol también empiezan a meterse los llamados bárbaros. ¿Qué son los bárbaros? Son tribus nórdicas que hacía 200, 300 años, corridos por el hambre, empiezan a bajar hacia el Mediterráneo, a buscar climas un poco más propicios para la vida, y empiezan a instalarse pacíficamente acercándose, digamos, ¿no? a las ciudades, y comienzan también a integrarse, naturalmente, a casarse, a integrarse al ejército, a llegar también a Roma, y gracias a esto no distinguía entre los ciudadanos, empiezan también a ocupar roles políticos y militares importantes. Entonces, es como que hay una especie de, imaginemos, como una, ¿no?, mega ciudad donde empieza la aculturación como algo natural, y que en esto mismo, en esta misma aculturación, hay un nivel de tolerancia que tenemos, ¿no?, como los dioses clásicos, que eran como la religión oficial. Había los cultos a Mitra, por ejemplo, que venían de los soldados, que tenían un origen más oriental, y también el cristianismo, ¿no? Entonces, es como de alguna forma que se va dando, no es tan violenta como de repente hemos pensado, hasta que justamente llegan los hunos. Los hunos, sí, eran como tribus que venían de Mongolia, de Asia, ya se habían ido expandiendo y tomando parte de Europa Central, y sí tenían como unas relaciones distintas culturales. O sea, de alguna forma estos pueblos que vinieron del norte se fueron como integrando más pacíficamente, pero sí, estos pueblos que vinieron del este tenían un concepto distinto, digamos, de lo que era también el relacionamiento. Y bueno, además estaban ante un imperio que era tan grande que obviamente se había debilitado en todo lo que era la administración, el gobierno, todo lo demás, porque era muy difícil, por más que ¿no?, hubieran impuesto una sola lengua, una sola administración, el sistema de caminos, todo lo demás, obviamente no era fácil. Entonces aparecen justamente los hunos al mando de Atila, que es como un rey que, bueno, la leyenda ¿no?, nos lo ha dado como un rey donde pasaba Atila, ¿no? Uno todavía lo dice, bueno, donde pasó, es como si hubieran pasado los hunos, ¿no? Es como que no nacía nada. ¿Por qué? Porque, bueno, porque era una invasión distinta, de pillaje, de no establecerse, de hacer tratos, sí, de repente, ¿no?, como rescates o cobrar, digamos, ¿no?, para no invadir, pero que tenían un relacionamiento distinto, ¿no? Porque, bueno, quizás porque eran distintos, en fin, no lo sabemos. Es un pueblo que no escribió, entonces es un pueblo que conocemos más bien como por las crónicas, y obviamente las crónicas están escritas por los romanos. Entonces, en realidad se supone que Atila fue un rey bastante hábil estratégicamente, sin duda, militarmente sí, pero también diplomáticamente. Y lo que sucede es que hubo un asunto de faldas acá. Justa Grata Honoria era hija de Constancio III, que era emperador de Occidente, y de Gala Placidia, que era una hija de Teodosio I, que era emperador de Roma. Y sus padres mueren siendo ella muy joven, y con otras primas está en
bajo la tutoría, digamos, de Honorio, que era tío, y tío de ellas, y parece que esta chica había tenido un romance, bueno, entonces estaba, un romance, digamos, no fuera el matrimonio, entonces estaba como, justamente como castigada, y no la dejaban salir. Entonces, ¿qué se le ocurre a Julia Grata Noria? Se le ocurre que está harta de todo este, ¿no? ese tema familiar de tenerla poco menos que prisionera, y entonces le escribe una carta a Tila pidiéndole que la libere, y le manda, supuestamente, como en realidad para que se supiera que era ella y no era otra persona, le manda como prueba un anillo. Y Atila, ni corto ni perezoso, da por sentado que en realidad Justa Grata Honoria le está mandando el anillo para ofrecerle su mano. Como obviamente el tío no quiere casarla con Atila, entonces le da de alguna forma esa oportunidad un poco romántica de invadir Roma y ¿no? para vengarse y para rescatar a esta chica, cosa que pasa en agosto del año 410. Eh, la imagen que tenemos, bueno, acá esto es una pintura de fin del siglo XIX, obviamente no tiene ninguna base de documentación, salvo estos textos, ¿verdad? Que son, que habían quedado de historiadores romanos, como este que dice, son seres imberbes, musculosos, salvajes, extraordinariamente resistentes al frío, al hambre y la sed, desfigurados por los ritos de deformación craneana y de circuncisión que practicaban, ignorantes del fuego, de la cocina y de la vivienda. Esto es muy increíble porque, bueno, hay unas descripciones de que prácticamente los hunos vivían arriba de sus caballos, ¿no? Entonces no cocinaban la carne, la calentaban poniéndola entre los muslos y la grupa del caballo, iban seguidos, obviamente tampoco era que andaban solos todo el tiempo, iban seguidos por carretas que hacían campamentos donde iban las mujeres y los niños, pero que en realidad prácticamente hacían todo arriba del caballo y que tenían esa especie de resistencia, ¿no? Que los llevaba como más allá de lo humano, eran como demonios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que más allá, digamos, de Atila, lo que sucede es que hay un desmembramiento, digamos, pero por un lado cae Roma, ¿no? La autoridad romana, y tenemos ahí sí un largo periodo, digamos, en que hay problemas para saber dónde está ¿no? el gobierno, hasta que finalmente hay dos reinos, digamos, ¿no? Como hay un imperio de Occidente y un imperio de Oriente. Esto, desde el punto de vista artístico, es como un periodo de transición que algunos historiadores llaman una especie de antigüedad tardío. Es como de una producción, digamos, que tenía esclavos a una producción ruralizada con estos pactos que les decía, ¿no? La producción feudal, donde hay un señor que da protección a cambio de, de la producción de alimentos, que es el dueño de la tierra. Entonces quienes la trabajan son sus vasallos, pero no sus esclavos. La desaparición del concepto de ciudadanía romana, eso de que no unía a ese imperio, y una definición nueva social de estamentos, ¿no? De clases sociales que tienen que ver justamente con una nobleza, con la caballería, con los vasallos, con los plebeyos, ¿no? Con quienes tenían estos vínculos, digamos, pero está definida por estos vínculos que de alguna forma funcionan como una casa, como una familia, ¿no? Que ya no es un estado, sino que es la casa de tal, ¿no? La familia noble que de alguna forma eh, define, ¿no? Como se define dentro, una especie de parentela, ¿no? Que es su lugar de poder. Y hay una dispersión,
obviamente, de todo, ¿no? De lo ideológico, de lo cultural, y la cultura clásica empieza como a perderse y aparecen cada una en su propio espacio, ¿no? Las culturas que tienen que ver con la religión cristiana o la islámica. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es que hay una especie, como por un lado, de resistencia, ¿no? A lo que eran las formas artísticas de Roma, ¿no? Las clásicas, y porque ya no sirven, porque ya también se han perdido seguramente quienes tenían las habilidades, y además porque se necesitan formas nuevas, porque son otros cultos, ¿no? Ya no es la cultura clásica, sino que tenemos otros cultos. Para estos cultos nuevos, eh, como el cristiano, se tienen que generar espacios que no tienen que ver justamente con cómo eran los templos clásicos, porque los templos clásicos estaban pensados para que tuvieran las imágenes adentro, pero la adoración, digamos, no era más bien afuera, sino que los ritos cristianos implican justamente la reunión, el sermón, o sea, la reunión de los fieles en espacios que cada vez tienen que ser más grandes. Y así tenemos en el siglo V que se configura a la manera de las antiguas basílicas romanas, la Basílica de Santa Sabina. Es como de las basílicas, digamos, más antiguas, ¿no? Después van a ir como cambiando en su planta, pero esta primera es una planta rectangular, ¿verdad? Con sus columnas, y en realidad es esto, ¿no? Es como una especie de casa que se habita adentro. Tenemos algunas otras que se han encontrado antes, como esta en el Éufrates, que es del 232, 33, ¿verdad? Pero es este concepto, entonces, como de casa donde se reúnen los fieles. Por otro lado, también estos pueblos que bajaron del norte, como los vikingos, habían traído su propia cultura, ¿no? Entonces tenemos como que hay desde el norte también, ¿no? Esta influencia de un arte que era totalmente distinto, que tenía que ver era mucho más zoomórfico, ¿no? Que mezclaba elementos de algo del arte romano, del arte celta, incluso de los pueblos estos que venían de Asia, y que es un arte, digamos, generalmente aplicado a elementos como ven que son móviles. Esto es lo que me parece que es importante entender de esta primera etapa, ¿no? Que es todo lo que se desarrolla valioso, son cosas que uno se puede llevar. Es una copa, es un broche, es una caja. Son elementos, digamos, que justamente dan cuenta de que queda como esa memoria muy reciente del tener que huir, ¿no? El tener que moverse. Entonces, son elementos generalmente ornamentales, eh, con la aplicación de estas otras formas, ¿no? Como también hibridadas, pero siempre es un arte que tiene que ver con el moverse, hasta que se empiezan a desarrollar también, obviamente, bueno, la necesidad de marcar lugares, el tema de las cruces celtas, pero vieron que la estética es como bastante común, esa cosa del entrelazado, de la ornamentación, es como muy llena ¿no? como de vueltas, que después esto va a tener también una influencia hasta en la caligrafía, ¿no? Medieval. Es un arte que es bien distinto de lo que veníamos viendo del arte clásico, ¿no? Es un arte absolutamente ornamental y que tiene como una especie de horror al vacío, ¿no? En los siglos V al X se desarrolla en las Islas Británicas lo que se llama el arte hiberno. Hiberno era irlandés, de alguna forma sajón. ¿Qué es esto? ¿No? Es este arte
justamente como súper ornamentado, que tiene que ver con el libro, bueno, este libro de Kells, por ejemplo, que es del año 800, o con estos broches, ¿no? Y fíbulas, y algunas estelas que marcan como lugares. Por otro lado, tenemos en España lo que llamó el arte, en la zona de España, no solamente España, pero también este arte de influencia visigoda, ¿no? Que también es un arte que desarrolla una arquitectura, ¿vieron? Como súper simple, muy defensiva, tiene mucha predominancia del muro sobre lo que se abre. Esto da cuenta también, ¿no? De que es una arquitectura donde se teme de este exterior hostil. Hay como, digo, han pasado, ¿no? Como ya 2 siglos desde las invasiones, pero se sigue temiendo a este nivel de la violencia. Entonces, las iglesias son también lugares que tienen como un concepto, no solamente donde se va a hacer el rito religioso, sino también donde ante una invasión se puede el pueblo, ¿no? La comunidad puede defenderse y puede refugiarse. Y esta idea del refugio, ¿no? De lo cerrado, tiene que ver con estos espacios que se van conformando, que son como más bien pequeños y que se encuentran aún hoy como muy desperdigados. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no había centros urbanos de referencia. Por eso, ¿no? Los encontramos de repente como muy lejos de lo que son las ciudades que se van a constituir después y que todavía, ¿no? Se van a ir desarrollando más y que todavía son importantes. Eh, Eran como grandes esfuerzos, obviamente constructivos, donde de alguna forma se siguen usando el arco, otras formas que venían como, ¿no? De la arquitectura romana, pero donde todo tiene como una especie de ingeniería, digamos, muy básica, ¿verdad? No hay demasiado lugar como para el ornamento, sino justamente para cumplir como esa función. También este arte religioso, ¿no? Que es ya no es paleocristiano, es como del comienzo, es una iglesia militante, es una iglesia, ¿verdad? Como de resistencia, y es una iglesia que va como a lo más, a lo más sencillo, ¿no? A lo más básico. No hay demasiado lugar para el ornamento. Y sí, el ornamento se sigue desarrollando, como les decía, en determinadas piezas como de joyería que se han encontrado dentro de estas. Maravillosa es esto que se llama el tesoro de Guarrazar, perdón, que son una colección de coronas visigodas que se encontró en un yacimiento arqueológico en La Mancha, en España, y que posiblemente fueron como exvotos de reyes visigodos que dejaron ¿no? En ese lugar, en agradecimiento bueno, algún hecho como propicio. Y es maravilloso ver, ¿no? Esto mismo, que también el arte está puesto, ¿no? Y las joyas, y digamos, toda esta artesanía, esta inversión está puesta justamente en lo que puede moverse, ¿no? Pero no tanto en las construcciones. Vamos a tener que llegar al siglo V con los merovingios, que van a construir en lo que era la antigua Galia y Bélgica, lo que es Bélgica ahora, que van a empezar a construir algunas otras formas como esta del baptisterio, ¿no? Que es un lugar específicamente dedicado al bautismo, que es una forma nueva que generalmente son como, acá se empiezan a desarrollar cúpulas y son como redondeados, o sea, empiezan a darse como estos como tipologías, digamos, que son nuevas y que tienen funciones como diferentes. Hasta que en el año 800 ya, ¿no? Han pasado 4 siglos desde la caída de Roma, vamos a tener lo que se llama el Renacimiento carolingio, que
dura unos 40 años más o menos, pero que va a ser un imperio, digamos, que va, si ustedes ven, desde España, ¿no? hasta toda la parte de Austria, ¿no? Lo que era la parte del norte de Italia, o sea, realmente es un imperio súper extendido, eh, es breve, es también lleno de vicisitudes, pero es un imperio que va a construir, ¿no? Que va a construir muchas veces con elementos que tienen que ver con lo local. Por ejemplo, si uno ve la diferencia, ¿no? que hay en, en la construcción, las formas de construcción, la capilla esta de Aquisgrán, por ejemplo, ¿no? tiene como estos elementos en los arcos de contraste de colores que vienen de la arquitectura islámica, ¿no? Tiene como ahí como una mezcla, y por otro lado tenemos el oratorio de Germany Desprez en Francia, que tiene más la forma esa románica, ¿no? Como tan simple y tan con pocos vanos. Y cuando vamos a Hesse, en Alemania, encontramos la construcción con ladrillos. O sea, lo que estamos viendo es que este imperio no tiene un solo discurso estético, sino que va como tomando distintos discursos locales, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar también en el arte bizantino? Acá en la parte oriental, digamos, ¿no? Cuando nos vamos a Egipto, por ejemplo, en el Sinaí tenemos este monasterio de Santa Catalina, que es contemporáneo también de la arquitectura que vamos a ver bizantina importante, como Santa Sofía, y que toma también, ¿no? estos elementos que tienen que ver con la arquitectura justamente, ¿no? de la egipcia más tradicional, ¿no? Incluso con lo que se hacía como en Babilonia. No hay un discurso todavía propio, porque es una iglesia militante, ¿no? Es una iglesia que se está creando, y vieron que este monasterio empiezan a darse funciona como un castillo, ¿no? También es como una especie de familia, simplemente que es una familia monástica, es una familia de monjes que se reúnen, digamos, y que tiene murallas como tiene un castillo. O sea, es un lugar absolutamente también defensivo, que tiene ¿no? como varios edificios adentro que están destinados a la habitación, a la producción, también a los rituales religiosos. Esto en realidad está dedicado a Santa Catalina de Alejandría, que se encontraron sus restos en el año 800 cerca de ahí, por eso están en este monasterio y se le llama así. Pero en realidad el lugar es donde supuestamente Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Y entonces todavía está ahí esa zarza, ¿no? La descendiente de esa zarza justamente está ahí, pero se llama Santa Catalina. Y tenemos en Constantinopla, que ya era una ciudad bien importante, una de las primeras construcciones, realmente acá vieron que cambiamos, ¿no? La forma, el discurso arquitectónico. Tenemos la iglesia de San Sergio y San Baco en Constantinopla, que vamos a encontrar estos elementos como la cúpula o esa transición que se hace entre la cúpula y en los planos verticales, que son las pechinas, ¿no? que son esas curvas como triangulares que están marcadas en el esquema de arriba. Y encontramos ahora otro esquema que ya no es la basílica cuadrangular romana, sino que tiene justamente, ¿no? la cúpula y esa organización como de cruz griega. Es mucho más abierta también hacia afuera. Es otro estado como de cosas, ¿no? Y entre el 532 y el 37, Justiniano hace construir esta maravilla que es la iglesia de Santa Sofía, que está dedicada justamente a la
segunda persona de la Santísima Trinidad, y que tiene, bueno, que hoy parece que desde el 2020 vuelve a ser mezquita, con algunos, no, cuando no se usa como mezquita, cuando no son las horas de oraciones, es museo, pero en realidad es como una pena porque era un museo. O sea, Santa Sofía pasó de ser iglesia a ser mezquita, luego creo que iglesia de vuelta, finalmente museo, pero bueno, ahora hace un año y algo vuelve a ser mezquita. Y es como esta especie de, ¿no? Digo, es una construcción, ahora ya no estamos solamente, sí, tiene elementos de esta construcción pesada, ¿no? Que tiene que ver con, con esto que decíamos como defensivo de esta parte de la Edad Media, pero por otro lado también tenemos esta cúpula que está suspendida, ¿no? Como una especie de milagro. Hay una evolución de la técnica que es fabulosa respecto a lo que estábamos viendo en ese momento en Europa. Y la gran forma de los bizantinos, más que la pintura, va a ser justamente el mosaico. En Rávena tenemos estos mosaicos, ¿no? que son maravillosos, el mosaico de Teodora y el mosaico de Justiniano, que dan cuenta, ¿no? como de esta nueva forma de la pintura, de alguna forma, porque es pictórico, ¿no? Pero que tiene unas características bien diferentes a lo que era la pintura, por ejemplo, que se encontró en Pompeya. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, es mucho más hierática. Acá hay una idea de la dignidad, de la permanencia, que tiene que envolver a estos personajes. Esto es un código que es bien diferente de lo que era la pintura que habíamos visto en Pompeya, ¿no? Es como, bueno, como el arte paleocristiano de alguna forma había estado ensayando, ¿no? Como irse a formas no tan miméticas, mucho más idealizadas. Bueno, este es un arte justamente que tiene eso, ¿no? Como una especie de síntesis y de la idea sobre la mímesis, sobre, ¿no? Tiene que ser claro para todos, tiene que ser digno, tiene que ser estable. Es son absolutamente admirables, tienen algo de eso de las joyas, ¿no? Que habíamos visto, de los carolingios. Es como una pintura que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la pintura como joya. Y por otro lado, cada tesela, cada pedacito de mosaico, a su vez funciona desde un punto de vista pictórico como un espacio como simbólico. Si ustedes se fijan, bueno, parece que Teodora era bailarina, no venía así, no era una mujer de un alto origen, sino que había sido una mujer de vida más bien fácil, o no tan fácil, pero por lo menos más divertida. Entonces, este tema de representarla, ¿no? A ella era como muy importante para establecer su dignidad, ¿no? Y fíjense que tiene un manto púrpura, esto tiene que ver con lo caro que era la púrpura, ¿no? Como material ya desde la época de los romanos, y además tiene un halo de santidad. O sea que de alguna forma, ¿no? Lo que ambos llevan y cómo están representados nos da la idea de que tienen una autoridad que no es solamente una autoridad secular, no es un poder político nada más que no, sino que también hay un poder espiritual. O sea, Justiniano está rodeado además de monjes y de caballeros, ¿no? Es un poder que viene del cielo y que va a la tierra. Y vamos a encontrar entonces en Italia, es increíble porque fíjense que Roma era tan poco importante que ninguno, ni Constantino, ni Justiniano, fueron jamás a Roma. Ellos establecieron sus cortes en Venecia, en Rávena, o sea,
en toda esa zona no iban a Roma, no tomaron de verdad Roma, ¿no? Sino que establecieron como su lugar, lejos de todas esas ruinas del Imperio Romano, con una nueva arquitectura que tenía este estilo, ¿no? Como también como nuevo, extremadamente lujoso, muy atravesado como por lo oriental, pero justamente destinado al culto cristiano, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que sucede es que hay acá una constitución de un discurso, pero que es un discurso que va a estar de alguna forma también atravesado por la polémica. Y esto, cuando se habla de una discusión bizantina, tiene que ver justamente con lo que se acusaba, ¿no?, a los bizantinos de estas discusiones que tenían que ver con la teología y con este periodo de esta dinastía que estableció León III, que son 2 siglos en que realmente están marcados por invasiones, por guerras con Persia, con el sitio de Constantinopla, el surgimiento de los árabes, del Islam, la pérdida, ¿no?, de Palestina, de Siria, de Egipto, en fin, son 2 siglos muy movidos en cuanto a mantener, ¿no?, como el poder. Entonces, obviamente, no hay arquitectura religiosa, pero además se eliminan el tema de las imágenes, porque esta idea, y acá es maravilloso, en ese manuscrito vemos justamente cómo se están tapando, ¿no? Qué horrible, todo lo que se perdió ahí de arte, pero se tapan las imágenes porque la idea era como que referían justamente a esa adoración pagana, ¿no?, a un hábito de adoración de imágenes que había que desterrar para siempre, y que no era necesario. Pero en realidad eh, no triunfa la tendencia esta iconoclasta, sino justamente otra, que es la del Papa Gregorio, que habla del rol, de alguna forma, pedagógico de las imágenes, cómo las imágenes cuentan a los analfabetos, que obviamente la mayoría de los fieles, cómo son capaces de contar la historia a través de imágenes y de también elevar el espíritu a través de la belleza de esas imágenes, ¿no? Como de alguna manera también ese oro, ¿no?, ese lujo que tenían las imágenes, también ponían a los fieles en otro estado de ánimo, ¿verdad?, como más cercano a lo divino. Así que en el año 867 justamente se restauraban estas imágenes, lo que pudieron, porque no fue todo restaurado. Y tenemos algunos casos interesantes en Turquía también, por ejemplo, que es este tema de las iglesias, ¿no?, talladas en la roca. Esto me parece maravilloso. ¿No?, el tema en Etiopía también se da, ¿no?, de tallar en la roca. Tiene algo como de las catacumbas, pero de aprovechar ¿no?, lo natural para crear adentro de estos espacios que están ricamente pintados, ¿no? Y donde vemos también como una arquitectura que se desarrolla dentro del espacio de la misma forma que si hubiera sido construida desde cero. Y por otro lado, tenemos, como decíamos, la invasión musulmana. Con la invasión musulmana se va a dar un arte que se llama el arte mozárabe, que tiene que ver con los cristianos que estuvieron en territorio musulmán, que, desde que la invasión hasta finales del siglo XI, y que es un arte justamente, por un lado, de hibridación de recursos, y por otro lado es como un arte de resistencia, o sea, también construyen espacios religiosos, pero obviamente están
atravesados por todo lo que es la estética islámica, ¿no? Así que es un arte sumamente interesante. Es como el mudéjar, es hispánico, no se da en otras partes, pero bueno, obviamente España también fue un lugar de pasaje, ¿no? También de contacto, pero se va a dar justamente como concentro en España y en realidad mezcla como varias corrientes, ¿no? Eh, porque se va a dar entre el siglo XII y el XVI, entonces ya hay renacimiento, bueno, y antes gótico y románico, ¿no? Y es una especie de eslabón, ¿no? Entre el arte cristiano y el arte islámico, tiene como elementos de los dos. Y si nos vamos como un poco más hacia el norte y esta herencia que habíamos hablado, ¿no? En Irlanda, por ejemplo, tenemos las cruces monumentales irlandesas con estos motivos celtas, ¿no? Del siglo X, que se dieron, digamos, ¿no? Entre el 900 y 920, y que son esto, ¿no? Como cruces que marcan como esto, la existencia de un espacio cristiano. Son bellísimas y tienen estos motivos, ¿no? Celtas, que venían, como vimos, de los vikingos, pero también con otros aportes. Y vamos a encontrar entonces como un arte muy local en esta primera parte de la Edad Media, que tiene que ver con las tradiciones constructivas. Miren lo que es esta iglesia de madera, ¿no? Noruega, que es maravillosa, y está, nada, tiene como algunos elementos, vieron como los arcos, pero son chiquititos, son como enanitos. ¿Por qué? Bueno, porque el clima obliga, digamos, a que las aberturas sean de este tipo, no mucho más. Entonces es como, ¿no? Una mezcla entre las formas tradicionales y las formas del cristianismo que es súper interesante. Se va dando en esto que se llama la Baja Edad Media, un arte románico, que es el arte, digamos, que va a ser como el primer arte más globalizado, y luego tenemos el arte gótico, ¿no? Que comienza a mediados del siglo XII y va a imponerse hasta el siglo XIII y XIV. Pero tenemos de nuevo, ¿no? Como no nos olvidemos del arte islámico, porque va a ser como otros aportes también, va a ser muy importante para constituir este primer arte, ¿no? Europeo, de la Baja Edad Media. Tenemos nada menos que la Alhambra, que es en realidad, la Alhambra es como empezó a ser construida en el 756, se terminó en el siglo XIII, o sea que son capas y capas también, ¿verdad? Eh, que obviamente tienen estilos como ligeramente distintos, pero es un conjunto, digamos, como de palacios, ¿no? Es arquitectura civil que va a traer estos elementos, ¿no? del Islam, del mundo árabe, a España, y van a la vez a mezclarse con también, ¿no? La arquitectura esa románica, defensiva, porque también de alguna forma tenían, ¿no? Esa función, pero todo lo que es como desde afuera, de alguna forma como fuerte, ¿no? Y defensivo adentro, es pura maravilla. Adentro es como, ¿no? Se deja para el adentro todo ese, bueno, los jardines, las fuentes y esa ornamentación absolutamente maravillosa, ¿no? Que crea del espacio un espacio mágico. Esto es un poco, digo, lo que va a suceder, ¿no? Como esa cosa, ese diálogo entre el adentro y el afuera que va a suceder y que va a impactar después también en el resto de la arquitectura. Y tenemos, por otro lado, otro aporte, que es el aporte normando, que es muy importante, y que de alguna forma tenemos esta obra que es maravillosa, el tapiz de Bayeux, que me encantaría también verla. Hay un museo que está especialmente dedicado. El tapiz de Bayeux
funciona como una especie, como la columna de Trajano que vimos, como una especie de historia desarrollada, como una historieta, pero hacia lo largo, tiene unos 60 metros de largo, y es un tapiz que no está tejido, sino que está bordado. Y cuenta, y va contando, y podemos seguir absolutamente, va contando cómo se invadió Francia desde los preparativos, la cortada de la leña, hasta los encuentros, ¿no?, guerreros, como muere, ¿no?, alguno de los protagonistas, y va contando la conquista de Inglaterra como, bueno, obviamente desde el punto de vista, ¿no?, de quienes vencieron, ¿no? Pero es absolutamente impresionante todo lo que hay dentro y el detalle, digamos, con cómo podemos acercarnos también a cómo era la vida cotidiana, ¿no?, en ese momento, y cómo eran los preparativos y cómo eran los enfrentamientos. Este tapiz obviamente fue hecho, se llama de la reina Matilde. eh, Hay como una especie de mito que fue la reina Matilde quien mandó bordarlo, que fueron las damas de la reina Matilde quienes lo bordaron, pero posiblemente hubo una mano más profesional, y realmente hubo muchos más bordadores que solamente las damas de la corte, ¿no? Pero bueno, así que tenemos esta historia, digamos, contada así, y es como de estas obras, porque ¿qué es lo que sucede? El tapiz también es un elemento pictórico, pero un elemento pictórico que se puede llevar, y era un elemento que empezó a verse también como para ser un poco más cálidas, ¿no?, los espacios interiores de los castillos. Pero seguimos con esa lógica, ¿no? Se va construyendo, pero se construye pensando de alguna forma en la defensa o en la huida. Y acá tenemos algo de arquitectura normanda, pero también es un poco lo que les contaba, qué es lo que pasa, que eh, también acá las iglesias de repente se quemaban, ¿no?, porque tenían todas estas partes como de madera, y bueno, eran presa del fuego, y entonces tenemos ya en el siglo X, que empieza la construcción de catedrales, tenemos catedrales que van a ser como un mix, ¿verdad?, entre lo que estaba la iglesia esa sajona y estas otras formas constructivas que traen los normandos y que tienen que ver con, este, las, con las, ay, perdón, bóvedas, ¿no?, como hechas en base a crucería, y otros sistemas constructivos de apoyo que no se habían usado antes. Esto sucede sobre todo en Inglaterra, que vamos a encontrar la Catedral de Durham y otras que son como de esta época, también sumamente valiosas, y que tienen también, como empezamos a ver, estos motivos escultóricos maravillosos. Pero si hay también algo que es muy propio de esta etapa, son los monasterios. Los monasterios empiezan a fundarse justamente como con el criterio arquitectónico de ser como castillos, ¿no?, como lugares de refugio, y funcionaban también comunidades productivas y también comunidades de, de generar conocimiento y de guardar conocimiento. Esto se ve muy bien en esa película tan linda que se llama El nombre de la rosa, basada en el libro Humberto Eco. Está este monasterio de San Miguel, es uno de los primeros, ¿no?, maravilloso, que da como aislado con las corrientes, del Mont Saint Michel en Francia, y vamos a tener, por ejemplo, en Bulgaria, el monasterio de Rila, ¿no?, que muestra también acá como la influencia, ¿no?, islámica, porque, y bizantina, que se va a ir, después va a quedar como, ¿no?, por Bulgaria, incluso va a llegar hasta Rusia, y vamos a llegar a el tema de las grandes órdenes. ¿Qué son las órdenes? Son
monasterios que siguen como determinadas reglas que son comunes. Y el primero es la Orden de Cluny, que es a partir de esta abadía de Cluny que de alguna forma impone un ideal, de un modelo, digamos, que se va a hacer, a repetir en otros monasterios. O sea, cada monasterio tenía sus propias normas hasta entonces, hasta que aparece este monasterio benedictino que va a tratar de ordenar, digamos, qué era lo que entraba, cómo debía ser la vida religiosa, para qué estaba, ¿no? Cuáles eran las actividades que debían hacer los religiosos y cuáles no. Porque imagínense, ¿no? En esta época había una cantidad de temas como el celibato, el uso de los bienes, por ejemplo, que en realidad no estaba nada claro, ¿no? Y que daba lugar a distintas interpretaciones. Y el poder mismo que estaba tomando la Iglesia sobre los asuntos seculares, sobre los asuntos terrenales, digamos, hacía que en realidad como que esta mezcla, ¿verdad?, con la vida de los civiles era, quedaba un poco, bueno, a criterio, tampoco había una vocación siempre religiosa. Los monasterios muy rápidamente se convierten en lugares donde van a parar viudas, hijas no casadas, eh, ¿no? Eh, hijos segundones para que hagan una carrera también de poder. Entonces, digamos, lo de la vocación religiosa no era nada claro hasta que empieza a tratar de ordenarse, ¿no? En el siglo XI, y es Guillermo I de Aquitania que funda en sus propias tierras esta abadía de Cluny, que es como una especie de modelo porque es autosuficiente en la producción agrícola y porque tiene normas, digamos, ¿no? También de cuándo se reza, de qué se produce, de cuánto tiempo hay que dedicarle a lo religioso y cuánto tiempo a las tareas también agrícolas que se debe hacer. Y comienzan también a convertirse estos monasterios en lugares de atracción, porque, por ejemplo, este monasterio de la abadía de Cluny tenía las reliquias de los santos Pedro y Pablo. Este tema de las reliquias es muy interesante porque de alguna forma eran nexos, digamos, con una adoración también, ¿no? Un poco de origen pagano, era el diente de tal santo, un hueso, lo que fuera, que convertían a un lugar, le daban una especie de valor, ¿no? A ciertos lugares, iglesias o monasterios, que hacía que los peregrinos ¿no? fueran justamente a orar frente a esas reliquias. Porque en realidad hay una relación muy distinta a la que nosotros tenemos entre los vivos y los muertos todavía en esta etapa, que tiene que ver justamente con eh, la idea de que los muertos de alguna forma, en algún plano, se quedan, ¿no? Se quedan junto a la familia y que si uno no ha sido lo suficientemente respetuoso, eh, no ha hecho lo suficiente por honrar a estos antepasados, los antepasados además se vengan, los antepasados están ahí para molestar, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, es una relación muy próxima que tiene que ver con eso de pensar el mundo de los vivos y de los muertos en una relación muy cercana, ¿no? Que va de alguna forma tercerizándose en la iglesia. Y es por eso que nobles como Guillermo de Aquitania justamente hacen grandes donaciones a los monjes, porque lo que hacen de alguna forma es, mediante la donación, mediante el establecimiento de estos monasterios y su protección, mandar, digamos, para ahí la obligación esa de rezar y de cuidar por los antepasados. Cuidar en el sentido religioso, espiritual,
pero también cuidar la memoria. Por eso, a la vez es que estos monasterios van a tener copistas, van a tener iluminadores que van a copiar y van a registrar y van a hacer posible que nos lleguen, ¿no? Estas producciones intelectuales del mundo antiguo, pero también van a escribir la historia de estas familias, es decir, van a hacer que se perpetúen también en la memoria como una manera de recordar, ¿no?, estos vínculos entre lo que son los linajes, entre lo que es la sangre de los antepasados y de los que vienen, en una época en que además no siempre el tema de pasar al primogénito era tan fácil, porque había muchos que morían sin descendencia o que tenían que en algún momento, cuando veían que se iban a una guerra de donde podían no volver o estaban en alguna circunstancia, incluso declaraban como heredero a un hijo tenido fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo a su vez los monasterios empiezan a proveer a las casas de estos nobles, empiezan a proveer clérigos que también llevan como la cultura, digamos, a estas casas, que se convierten un poco en clérigos de la familia, o sea, atienden las necesidades espirituales, pero también culturales de la familia. Ante esta orden benedictina de Cluny, hay un movimiento, van a haber muchos durante la Edad Media, hay un movimiento que es justamente el de Cister, que es como de reacción contra este movimiento, esta abadía de Cluny, esta red de abadías que se había convertido realmente en un poder no solamente económico, sino también político muy importante. Y entonces, haciendo crítica de eso, de cómo se había de alguna forma viciado, ¿no?, las ideas de la orden, aparece esta orden cisterense de Bernardo de Clairval, también un protegido, ¿no?, de los duques de Aquitania, que va justamente a proclamar ideales que tienen que ver no ya con la producción y con el vínculo con el mundo, ¿no?, de lo secular, sino al revés, ¿no?, la vuelta al silencio, eh, la religión como contemplación, como oración, con una norma realmente tremenda. Se levantaban 2 veces en la noche para rezar, de mucho ascetismo y de un voto de pobreza. Y si ustedes ven justamente lo que tiene estos monasterios, que también esta es la avenida de Fontenay, pero hay otros monasterios, ¿no? Se convierte también en una orden, y estos monasterios van a desarrollar una arquitectura mucho más sencilla, ¿no?, como una arquitectura menos ornamental, donde no hay capiteles con esculturas, sino que es pura forma básica, ¿no?, elegantísima, pero es absolutamente ascética, ¿no? No tiene nada de esta ornamentación que habíamos visto de repente en Cluny. Y la pintura en esto, bueno, queda de alguna forma, lo pictórico queda en los tapices y en las miniaturas, ¿no? Es como esos lugares donde se refugia de alguna manera la pintura, más que la pintura mural. Vamos a tener por un lado los tapices y por otro lado las miniaturas, que también son elementos visuales, ¿no?, para enriquecer e iluminar y hacer, digamos, que el texto pudiera ser accesible justamente, ¿no?, para los que eran neófitos. Entonces lo que no entraba, digamos, por el texto iba a entrar como por los ojos, y realmente se desarrolla un arte maravilloso, que tiene algunos conocemos sus nombres o porque están vinculados a determinado monasterio,
y de otros nos han llegado, sí, sus nombres. Hay en especial una monja que me encanta, que se llama Santa Hildegarda, la Sibila del Rin, alemana, que fue fue talentosísima música, hay una música preciosa, también se puede escuchar, que hay grabaciones contemporáneas en YouTube, pero también hizo investigaciones en botánica, en biología, también iluminó, y bueno, que tenía ciertas dosis de clarividencia que se expresaron también en formas de ver cómo debería organizarse la iglesia, porque era un problema, muchas de estos monasterios, en especial los de mujeres, que generalmente estaban bajo un abad que era hombre, pero algunos tuvieron abadesas mujeres, muchas veces eran una especie de depósitos, ¿no? De las familias, dejaban a las viudas, a las hijas que no habían logrado casar, sin forma de poderse valer por sí mismas. Entonces hay una cantidad de estos monasterios con mujeres a cargo muy interesantes, muy importantes, que eran monasterios que empiezan a volverse productivos por medio de formas artísticas en realidad, pero bueno, no consideradas gran arte, pueden ser los bordados o la iluminación o la música, las tareas, digamos, ¿no? Como los tejidos, los encajes, ciertas formas de gastronomía que justamente se plantean ese tema de la autosuficiencia económica. Y lo que vamos a ver en esta etapa, digamos, es que estos capiteles, cuando encontramos ¿no? la decoración, en realidad también tiene ¿no? También tiene este rol que veíamos en los manuscritos también de iluminar de alguna forma de contar. Hay todo, es maravilloso el tema de los capiteles románicos porque hay toda una norma de qué se representa en cada lugar. Por ejemplo, fuera de la iglesia, fuera del espacio religioso, hay lugar para representar seres, ¿no? como maravillosos, visiones también que tienen que ver con demonios. Es decir, todo eso queda afuera y adentro quedan, ¿no? las historias como que sí pueden convivir con el espacio íntimo de lo religioso, pero a su vez hay partes donde no llegan los ojos de los espectadores, o sea, nadie los podía ver, que estaban también los demonios y los vicios representados. Entonces, digamos, es súper interesante cómo se va configurando este espacio como un espacio también de relato, ¿no? Y a su vez se va desarrollando también una arquitectura cada vez más interesante que tiene que ver, como les decía, con los campanarios, con los baptisterios y también con la arquitectura civil, porque lo que se va dando, digamos, cerca del siglo X, como naturalmente, es que esa vida tan rural, ¿no? Esa vida primera que se articuló cuando la gente salió de esas ciudades que ya eran sumamente peligrosas, ¿no? Y donde era inviable la vida y además eran ciudades que Roma no producía nada, no producía alimento, o sea, todo dependía de lo que viniera de afuera. Entonces, digamos, un sitio, una peste, lo que fuera, dejaba a estas ciudades sin posibilidades. Por eso la vida se ruraliza, ¿no? Y cuando se empieza a establecer de alguna forma en el siglo X ese fin, como de las invasiones, ¿no? Empieza a establecerse la paz de alguna manera, y estas formas que les estaba contando, ¿no? De la arquitectura, del sistema feudal, de los monasterios, comienza también a producirse como un nuevo, como nosotros saliendo de la peste, queriendo viajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la excusa? Son las cruzadas. Las cruzadas resolvían un montón de problemas, si uno piensa. Las cruzadas eran una forma de sacar los conflictos que había siempre entre un señor feudal y otro, sacarlos para afuera,
porque moría mucha gente, aunque digo, eso era, ¿no? Eran absolutamente improductivos y bueno, mermaban, digamos, las fuerzas de quienes estaban peleando. El sistema de primogenitura, de que solamente uno heredaba toda la tierra para no dividirla, creaba, generalmente en familias donde sobrevivían 2 o 3 hermanos, varones, creaba nada, gente que estaba esperando que el hermano se muriera o hacía que el hermano se muriera, o conflictos como familiares. Y por otro lado, había una necesidad de comercio, digamos, ¿no? De bienes que se empezaban a producir y que ya excedían, digamos, lo que se estaba consumiendo en estos propios feudos. Entonces, eh, imagínense que se dan como todas las condiciones para que justamente en el siglo XI comience una campaña para recuperar Tierra Santa, ¿no? Que estaba bajo el dominio del Islam, y entonces se van organizando lo que son 9 cruzadas. En realidad, las cruzadas se dieron desde el siglo XI al siglo XV. Las últimas, digo, y hay algunas que ni se consideran cruzadas, porque en algún momento se consideran cruzadas estas cosas que son dentro de Europa, ¿no? Digo, Papa decía, sí, tal guerra en realidad es una cruzada, y bueno, y entonces entra dentro de las 9. Hay una que a mí me fascina, que es espantosa, que es la Cruzada de los Niños, que es una cruzada también desesperada de jóvenes y niños que, bueno, que terminan siendo vendidos como esclavos en Turquía. Pero en realidad estas primeras cruzadas son cruzadas donde se pone mucho, digamos, mucho de este poderío militar que se ha ido desarrollando, y también son como contactos que, por más que, bueno, fuera el tema de recuperar, ¿no?, de la guerra, en realidad lo que mejora es como ese intercambio entre Oriente y Occidente de nuevas formas de ver la convivencia, ¿no? Incluso menos bruta, más civilizada, la introducción de cultivos nuevos, de formas de fabricar, desde la cerámica hasta de confeccionar ropa, y se adquiere como también un impulso del comercio marítimo, porque ahora el Mediterráneo es un lugar que vuelve a ser también menos peligroso para navegar. Y dentro de estas cruzadas hay una que se llama la Cruzada de los Príncipes, donde encontramos a Leonor de Aquitania y a Luis VII de Francia y a Bernardo de Claraval. Esta cruzada es bien interesante porque es una cruzada donde se van a comprometer varios príncipes y reyes europeos y van a ir en persona, ¿no? Entonces es una cruzada que, bueno, termina mal, porque realmente no pasa nada, pero es una cruzada que va a encontrar, ¿no?, como mucho eco, porque Bernardo de Claraval era levantaba las masas, tenía un carisma impresionante, y va por distintas cortes comprometiendo a los príncipes a unirse en esta cruzada. Leonor de Aquitania había nacido en 1122 y vivió muchísimos años, vivió 82 años, algo realmente infrecuente, y fue una dama muy interesante, muy culta y muy poderosa, porque ella era duquesa de Aquitania, y Aquitania en ese momento tenía más tierra y mucho más rica que lo que tenía el propio rey de Francia. Entonces, cuando ella se casa con el rey de Francia, de alguna forma, esto que les contaba de que a veces las mujeres, más bien, muchas veces las mujeres se casaban con hombres que eran inferiores a ellas, pasa cuando ella hace ese casamiento con este rey que tenía aparentemente una vocación religiosa muy fuerte,
y que bueno, tuvieron una hija, iban juntos a las cruzadas, pero ahí también historia un poco romántica. Ella se encuentra con su tío eh, y Roberto, que era y aparentemente hay una relación entre ellos que provoca que vuelven a Europa, vuelven a Francia, ya separados. Pasan por Roma, el Papa trata de hacerlos reconciliar, de ahí nace una hija, pero ella se va a divorciar de Luis VII y rápidamente se va a ir a Inglaterra. ¿Por qué se va a Inglaterra? Porque había una ley de que una mujer que estuviera sola, que estuviera sin marido, podía ser raptada por otra, por un caballero, y eso la obligaba al matrimonio. Y si algo ella no quería era casarse con alguien que ella no hubiera elegido, hasta por un tema político, ¿no? Alguien que fuera muy inferior a ella. Y por lo tanto ella se va inmediatamente de conseguir la anulación matrimonial con el tema de que eran medio primos, se va a Inglaterra y ahí se casa con el rey de Inglaterra. Esta es una historia súper interesante, larga, que no se las voy a hacer ahora, pero es la madre, entre otros, de Ricardo Corazón de León, al que conocemos por las novelas de Sir Scott, y Robin Hood, todo eso, de Juan Sin Tierra, va a hacer una confabulación con sus hijos ya adultos contra su marido, Enrique, de Inglaterra, y va a pasar una cantidad de años prisionera virtualmente en, en varios monasterios, hasta que sus hijos, cuando muere el marido, la liberan. De cualquier manera, Leonor de Aquitania está acá junto con su hijo Ricardo Corazón de León, y con el Enrique II, en esta abadía de Fontevraud, que es una abadía también de cisterense, espectacular, que hoy tiene un hotel y tiene además un museo muy importante, que es un centro cultural. Esta abadía, toda una historia, porque, como les decía, ¿no? Pasa con estos lugares que muchas veces se, se reformaron posteriormente o se les dio otro uso. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa fue cárcel, bueno, y ahora es museo. Pero volviendo a esta época, tenemos que es súper importante el tema de los viajes, no solo afuera, no solo a las cruzadas. Ya les digo que además eran ocasiones de comercio y de intercambio, ¿no? Sino también los caminos empiezan a ser más seguros cuando se hace la paz y comienzan a darse estos viajes de peregrinación que son como el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Que, no era, que van uniendo como hitos monasterios, iglesias, muchas de las cuales están enriquecidas justamente por tener reliquias, ¿no? Que es todo un tema ese de las reliquias, y que en realidad no era solamente que fuera el Camino de Santiago, no era solamente que cruzar España, sino que también se podía llegar desde Inglaterra, o sea, había todo una cantidad de vías que podía llegarse a distintos países para terminar en Santiago de Compostela, ¿no? Esto hace que se creen una cantidad de iglesias que son estos puntos como intermedios, ¿no? de llegada, y que son iglesias como la Catedral de Santiago de Compostela, que era el lugar final, que ya tienen como otra estructura, otra proporción, están pensadas para multitudes y tienen, si ustedes la ven, ¿no? Como por fuera, tienen otra tipología arquitectónica que ya no es la de la pequeña iglesia románica,
sino que son catedrales. Ya están en ciudades que obviamente también se enriquecen por este tránsito, ¿no? De gente que viene, también se crea todo un mercado, digamos, alrededor de estos puntos, y estas catedrales comienzan a ser cada vez más importantes y cada vez también parte más de la identidad de las propias ciudades. Entonces, digamos, va como desarrollándose, ¿no? Proyectos arquitectónicos que ya no son los de un monasterio o de una iglesia, sino que son de la misma ciudad. Y estos proyectos son a veces tan ambiciosos que en realidad su construcción, perdón, su, su construcción demora 100 años o más de 100 años, ¿no? A veces se ven interrumpidas, pues son demasiado ambiciosas y no existen los medios como para hacerlas, ¿no? De continuo. Y van a provocar algo súper interesante, que es que los que construyen catedrales se vuelven como especialistas en cada una de las, no de las partes que son necesarias, y van a empezar estos maestros que son anónimos a circular por toda Europa. Perdón. ¿Cómo se organizan estos maestros? Se empiezan a organizar por gremios. Es decir, surgen como asociaciones que son profesionales de los que hacen escultura o los que trabajan en determinadas, en las vidrieras, ¿no? En los vitrales. Se empiezan a crear gremios de gente que hace otras cosas, los zapateros, los sastres, los que hacen botones, los que hacen, en fin. Y este sistema de gremios, de alguna forma, lo que hace es posibilitar, digamos, las normas de trabajo, y que las normas de trabajo empiezan también a ser comunes a las diferentes ciudades, y empieza a reglamentarse cómo alguien puede pasar de una construcción a otra, o de un proyecto a otro, o de una ciudad o de un país a otro. Entonces tenemos, digamos, que empiezan estos proyectos que cada vez son más ambiciosos y que en realidad van a traer una cantidad de cambios desde el punto de vista de lo constructivo, como por ejemplo el uso de los arbotantes, de los contrafuertes, que son formas de desplazar el peso de la construcción, no ya en la misma construcción, sino hacia afuera, con lo cual la construcción se libera de alguna forma, puede ser mucho más llena de vacíos, se vuelve como casi una especie de encaje, digamos, porque el peso de los muros está sostenido por fuera de la edificación central. Y esto es fundamental para este nuevo, perdón que voy a interrumpir. Ay, disculpe que no sé qué me pasó con la garganta. Decía que esto va a ser fundamental entonces para este nuevo estilo. ¿Qué es lo que sucede a nivel del espacio espiritual, digamos, y arquitectónico? Es que se va a liberar, ¿no? Como de los muros, y va a permitir muchísima más luz y más color. Perdón. Y también va a permitir más altura. Y va a permitir que las formas escultóricas empiecen a salirse. Si recuerdan recién los capiteles esos románicos, las figuras están como
apenas esbozada saliendo, ¿verdad? De la forma del capitel. Pero sin embargo acá empiezan como a salirse. ¿Qué es lo que hay? Quizás hay una especie como de reconciliación también con el mundo y con su apariencia, porque ha habido cambios que tienen que ver con una forma más amable quizás de la vida, ¿no? Con una forma que tiene que ver con eso que hablamos, de los cultivos, de la explosión demográfica, de la paz, de alguna forma, y de una manera nueva de vivir que ya no tiene esa... Perdón. Discúlpenme que... Si te sentís mal. Les pido mil disculpas porque no sé qué me pasa. En realidad estaba bárbara y de repente se me empezó a... Sí, pero el pará, Inés, si no podés seguir. Capaz que les pido sí para parar porque siento que no... Sí, te puede venir algún acceso de algo, no sé. No, es como... No sé qué es, pero sí, creo que va a ser mejor que pare porque además... es Sí, muy hace difícil. 2 horas que estás hablando sin parar, Inés. Bueno. Perdón. No te preocupes. No, te digo por ti, que te debe ver. Tranquila. Les Tranquila, agradezco Inés. mucho. Sí, les voy a pedir Tranquila. para parar porque me siento Sí, está bien. que vuelve de Estás nuevo y como, no. Yo Bien. estoy igual. vacilando. Sí, yo estoy igual que tú, igualito. Sí. Estoy con antibióticos, sí. Pero Sí. es la temporada. Es la temporada. Yo nunca he primaveral. sido alérgica, pero ahora de vieja Pero me puede vino. pasar. Sí. Me Bueno, sentí ahí medio, pero estaba bien, hablaba normalmente hoy, pero mil disculpas. Estuvo Bueno, precioso, Inés, precioso. los gracias. dejo con el gótico hasta acá y A mandarlo de Humberto. retomamos en la próxima, que igual está bueno porque lo unimos junto con lo que pasa después. Pero bueno, lamento no poder terminarla, pero muchas gracias. Todo bien, gracias, Bueno, Inés. gracias. Y nos Gracias. vemos entonces. Gracias, Inés. Nos vemos mañana con algunos y el lunes que viene. Correcto. Mejor, Inés. Muchas Chao, gracias. chao. Abrazo, Chao. gracias. Chao. Chao.